Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Me llamo Alicia, soy rusa, pero vivo en España. Hoy es un día muy especial para mí. Tengo dos noticias. La primera es un gran reto. Este es el primer vídeo de toda mi vida totalmente en español. Por fin me he atrevido. Así que perdón si cometo errores. Si veis alguno, por favor, escribidme en los comentarios cómo se dice correctamente, que estoy aprendiendo y necesito vuestra ayuda. Y la segunda noticia, para celebrar este gran paso, voy a Madrid. Aunque tengo solo una tarde para pasear, pienso disfrutar a tope. Vamos allá. Por delante me quedan unas horas de viaje, pero me encanta mirar cómo va cambiando el paisaje por la ventana. ¡Qué ganas de llegar a Madrid! ¿Paramos a comer algo en el camino? He probado un consomé al Jerez y por cierto, me encantó la idea de añadirle vino a la sopa. Muy top. Miro por la ventana y me doy cuenta de que Madrid nos va a recibir con lluvia. Hola Madrid, por fin estoy aquí. ¡Qué alegría! Aquí está súper soleando y hace calor. Eso me hace muy feliz. Y ahora que ya estamos aquí, armamos la ruta para ver lo máximo posible hoy, disfrutando del ritmo de gran ciudad. Caminando por estas calles me puse a pensar, ya llevo 3 años viviendo en España, pero antes de eso viví 15 años en San Petersburgo, en Rusia. Es una metrópolis enorme. Y ahora, cada vez que vengo a Madrid, siento exactamente lo mismo que sentía ahí. Me atrapa esa sensación de gran ciudad majestuosa, con edificios impresionantes. Actualmente vivo en un pueblo pequeño aquí en España. Me encanta mi vida tranquila ahí, pero esta maravillosa sensación que te da el caminar por las grandes avenidas de una gran ciudad, creo que no se puede comparar con nada. Es pura magia. Es mi 5ª vez en Madrid, pero mis visitas siempre han sido súper cortas, así que cada vez descubro algo nuevo. Me fascina esta ciudad, todo aquí es precioso. Hoy me siento increíblemente feliz. En el Parque del Oeste, junto a la montaña, quería entrar a un museo, pero resulta que hay que reservar por internet y hoy ya es imposible. Bueno, pues seguimos adelante. Parece que va a llover pronto, así que nos apuramos hacia el Palacio Real. No vamos a entrar hoy, pero caminar a su lado ya impresiona. Es una de las residencias reales más grandes de Europa. Su arquitectura neoclásica es imponente. Además, desde aquí hay unas vistas espectaculares y se pueden hacer fotos increíbles. Es un lugar con muchísima historia. Merece la pena visitarlo aunque sea solo por fuera. Miren qué pasada. Justo al lado del palacio está la Catedral de Almudena. Desde fuera se ve enorme, majestuosa y su fachada impresiona un montón. Y justo después entramos a la Catedral de la Almudena. Por dentro es impresionante. A diferencia de otras catedrales antiguas, tiene un estilo neogótico único con techos súper coloridos y vidrieras modernas. ¡Qué belleza y qué atmósfera hay aquí!
Sigo caminando por la ciudad y llego al mercado de San Miguel. Es el mercado más famoso de Madrid y todos los puestos con súper tentadores. Hay muchísimas variedades de comida. Decidimos probar el auténtico aperitivo español, un vermut y una gilda. ¡Qué rico! Me encanta, es una combinación de sabores muy original. Hay muchísima gente en el mercado, literalmente tenemos que estar hombro con hombro en la barra, pero eso le da un toque muy auténtico y mucho ambiente. Y ahora me voy en busca del mejor bocadillo de calamares. Cerca de la Plaza Mayor hay un local pequeñito con muy buenas reseñas en internet. Así que vamos allá. Y aquí está el famoso bocadillo de calamares de Madrid. El pan se ve súper terno y blandito. Y los calamares huelen increíble. Le añado un poco mayonesa. Ahora sí, como tienen que ser. ¡Madre mía, qué espectáculo! Los calamares están súper tiernos. Ahora sí que puedo decir que he estado en Madrid y ya sé exactamente qué sabe esta ciudad. ¡Salud! Ahora vamos a la Puerta del Sol. Mi idea era solo hacerme una foto en el kilómetro cero, pero no esperaba ver a tanta policía y a tantísima gente. Todo el mundo estaba esperando a alguien. Y de repente aparece la reina de España. Leticia estaba a solo unos metros de mí. Estoy en total emoción. ¡Qué locura! Empezó a llover, pero eso no puede arruinarme el ánimo. Sigo con mi paseo bajo el paraguas. Incluso con este clima, la ciudad es preciosa.
Me encantó cómo está decorada con flores esta estación de metro. Se ve hermosísima. Al final nos mojamos un poco. Llegamos hasta la fuente de Cibeles y decidimos volver al kilómetro cero. Fuimos en metro, que es increíblemente cómodo. De hecho, el metro de Madrid me recordó un poco al de Moscú. Y aquí estoy otra vez en el kilómetro cero. Cómo me gustan estos lugares. Empieza a oscurecer y la ciudad se enciende con las luces de la noche. Ahora tiene un encanto muy especial. Entramos a Primark. Hace unos años esta tienda tenía muchísima iluminación. Todo brillaba un montón. Ahora sin tantas luces no se ve tan impresionante, pero el tamaño del edificio te sigue dejando con la boca abierta. Es el paraíso para los amantes de las compras a buen precio. Y así fue este día lleno de emociones, caminatas y comida deliciosa. Dale a like si te gustó este paseo, suscríbete al canal y eso es todo. Un beso a todos y hasta la próxima.